Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, Estamos como grupo de comunicaciones, arte y cultura muy complacidos de tener a este panel con nosotros y a ustedes acompañándonos. Eh, Vamos a iniciar una conversación a partir de presentaciones iniciales de nuestros invitados y al final de las cuales vamos a darle la palabra a ustedes para sus preguntas y comentarios. Como saben, el título de esta reunión es el conservadurismo y los medios de comunicación en Latinoamérica, ¿no? Lo que queremos es que sea un espacio de reflexión y debate sobre una serie de fenómenos que podrían explicar el auge de este tipo de movimientos y de fuerzas nacionales y transnacionales y su vinculación con los medios de comunicación, ya sea por su uso o su forma de participar con ellos para ganar poder y lograr su agenda, ¿no? Entonces voy a proceder a presentar a nuestros invitados. Eh, eh, Pepi Patrón se doctoró en filosofía por la Universidad Católica de Louvain en Bélgica y es profesora de la sección de filosofía en el Departamento de Humanidades. Es filósofa política, investiga sobre violencia contra la mujer, justicia social, derechos humanos, participación política. Entre sus últimas publicaciones podemos mencionar sus trabajos on Ingrid Robbins, Wellbeing, Freedom and Social Justice, Framework versus Theories, Dialogue with Martha Nussbaum. Y, por ejemplo, un diálogo entre el desarrollo humano y los derechos humanos. En el libro La verdad nos hace libres, sobre las relaciones entre filosofía, derechos humanos, religión y universidad. También, intolerancia de cuál género. En el libro Tolerancia sobre el fanatismo, la libertad y la comunicación entre culturas. Y también el poder como acción concertada en espacios públicos inclusivos. Una discusión con Amartya Sen en el libro Inclusiones, Desarrollo Humano, Relaciones, Agencia y Poder. Nos acompaña, como sabemos, Farid Kahat, es licenciado en Sociología por la PUC, doctor en Gobierno por la Universidad de Texas en Austin, docente principal de la sección de Ciencia Política en el Departamento de Ciencias Sociales en nuestra universidad y en la Academia Diplomática. Es internacionalista. En este campo se desempeña como comentarista para CNN en español, dirige un programa en TV Perú y un podcast en YouTube. Recientemente ha publicado estos libros, ¿no? Contra la amenaza fantasma, la derecha radical latinoamericana y la reinvención de un enemigo común. También Rusia, Ucrania y China, Estados Unidos y el nuevo desorden mundial. También Pandemias, dragones y muertos vivientes, la ciencia política en lugares insospechados, en coautoría con Gabriela Camacho. También El eterno retorno, la derecha radical en el mundo contemporáneo y Seguridad internacional, una introducción crítica, ¿no? Son solo algunas de sus últimas publicaciones. Y Cristóbal Mora, compañero mío en nuestro grupo de investigación, es politólogo por la PUC y estudiante de la maestría en Historia en la Universidad de San Marcos, con el tema de Mariano Cornejo y los debates políticos sobre leyes electorales y el parlamentarismo entre 1890 y 1920. Sus áreas de interés son la comunicación política, cultura, historias políticas. En nuestro grupo trabaja en un proyecto de investigación sobre pensamiento político y discursos de liberales y conservadores en la prensa peruana. Muy bien, entonces dejo con ustedes a la profesora Pepi Patrón. Pepi. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí. Quiero agradecerle al grupo y a Gabriela en particular por la invitación. Yo no soy ni periodista ni experta en comunicaciones ni en América Latina. Soy filósofa y básicamente hago filosofía política y género y desarrollo humano, pero tengo un vínculo emocional muy fuerte con comunicaciones. Yo estuve en el grupo original con Lucho Peirano y con Rómulo Franco, el gran Rómulo, a quienes nos encargaron crear la primera maestría en comunicaciones, cuando todavía no había facultad,
para que hubiese una maestría, para que los profesores pudieran ser magíster y enseñar en la Católica. Entonces tuve el gusto de enseñarle a Gabriela, a él, a un montón de profesores. Entonces tengo un vínculo muy afectivo con comunicaciones y agradezco mucho la oportunidad de estar acá. Y además en este tono de una conversación me parece muy grato poder intercambiar ideas sobre cosas que están siendo muy graves, ¿no es cierto? Estamos en un momento, como lo dicen los títulos del libro de Farid, en momentos de una tremenda polarización en el mundo, ¿no es cierto? Y también en momentos en que en particular en América Latina, no solo en América Latina, pero los medios de comunicación tienen relaciones muy complejas con el poder político, ¿no es cierto? Hoy día lo vemos en países como Honduras, Nicaragua, Salvador, Venezuela, donde las relaciones entre los medios y el poder son relaciones de miedo, de amenazas, y eso incluso lo vemos acá de otra manera, ¿no es cierto? Tenemos una presidenta que rehúye, por ejemplo, la comunicación con los medios, ¿no? Entonces, es un problema importantísimo desde muchos puntos de vista, yo creo, y me parece muy interesante conversar sobre ello con expertos y con ustedes, porque estamos como muy pasivos, estamos como muy callados. En la última marcha a la que yo fui, que fue en Campo de Marte, me encontré con toda mi promoción de la Católica. En mi promoción de la Católica todos rondamos los 68 años, ¿no es cierto? Entonces era gracioso encontrarme con todos mis compañeros de toda la vida, siempre los mismos, y la gente joven no está. Y sí estuvo, y lo estuvo muy bien y muy rápido cuando Merino, ¿no? Y ese es otro tema de conversación, cómo las redes pueden convocar, pero no son espacios de deliberación ni de generación de consensos. Creo que eso es otro tema interesante que se puede abrir acá a la discusión, ¿no es cierto? Estamos asistiendo también en sentido, en la relación con los medios, a una concentración de medios en pocas manos y están desapareciendo mucho la diversidad de voces, ¿no es cierto? Y esto me lleva a la reflexión que los medios ahora básicamente expresan intereses particulares, intereses privados y no necesariamente, y esto lo pongo para conversarlo y discutirlo, y no necesariamente están siendo espacios de formación de opinión pública, que es la vieja definición del gran teórico de los espacios públicos, Jürgen Habermas, ¿no es cierto? Habermas tiene esta definición de espacios públicos como espacios de concertación y los medios de comunicación jugando un papel importantísimo en la formación de la opinión pública. La opinión pública que justamente es pública, es aquella en la que se logra consensos que permiten pasar a la acción. Y consenso no es unanimidad, consenso es consentir al otro o a la otra y por lo tanto también disentir. Eso se olvida cuando se habla de consensos, uno cree que es la encuesta, una foto de una encuesta. No, un consenso es discutir, es deliberar, es ponerse de acuerdo, es expresar nuestros desacuerdos, pero argumentativamente, ¿no es cierto? Eso siento que está dejando de pasar en los medios de comunicación. Representan intereses particulares. Tengo la impresión de que es difícil decir ahorita que en el Perú los medios de comunicación manifiesta diversidad de voces, ¿no es cierto? La polarización que vivimos es tremenda y estamos comentando ahora antes de comenzar. em, una polarización que se expresa en que, por ejemplo, hay medios de comunicación que dicen permanentemente que en la católica no enseñamos, que adoctrinamos. Este calificativo de caviar que descalifica, ¿no? Le contaba a Farid cómo hay un periodista que se nos ha prendido, un grupo de mujeres de la PUC, y nos dice las feminazis. Y somos el verdadero peligro en la católica. Las feminazis que nos hemos apropiado, por ejemplo, de derecho. Rocío Villanueva es una conocida feminista y es decana de Derecho, y pone nuestros nombres sin ningún desparpajo como la gran amenaza a la posibilidad de una universidad abierta, liberal, no adoctrinadora. Entonces, creo que es bueno conversar sobre esto, airear estas polarizaciones que nos afectan también como institución. Hay campañas permanentes en las redes contra la Universidad Católica, contra la caviarada, que como digo, no enseñamos, sino adoctrinamos, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera poner en la mesa la conversación cuánto, no solo por los medios, sino luego también por redes sociales, y eso lo podemos conversar más adelante, realmente no hay espacios deliberativos
Sí convocan los medios, ¿no es cierto? Las redes, y eso lo vimos con Merino, con ustedes que salieron a las calles y el presidente duró creo que 6 días, ¿no? Pero no se delibera, no se discrepa. Entonces, ese es un tema importante para reflexionar en relación con este conservadurismo que está generalizándose. Y no solo es en el Perú, es en América Latina y es en el mundo, ¿no? A mí me parece absolutamente insólito, habiendo vivido muchos años ahí al lado, que haya ganado la ultraderecha en Holanda o en Suecia. Es insólito, porque eran los modelos de socialdemocracias abiertas, pluralistas, y ahorita el domingo han ganado la ultraderecha en Alemania del Este. Habiendo tenido el nazismo, están ganando una ultraderecha radical en la antigua Alemania democrática, ¿no? Entonces, creo que es un momento en el que tenemos que pensarnos bien, tenemos que pensar qué viene. Probablemente alguien como Farid, que conoce, ustedes que conocen el tema más, digan que siempre es pendular esto, ¿no? Que hay giros hacia la izquierda, hacia la derecha, pero creo que lo de la derecha está radicalizándose mucho en muchos lugares del mundo y con un discurso muy excluyente, ¿no? Porque no es una derecha liberal, dialogante, es una derecha que descalifica y que te cancela como interlocutor. Eso es lo que a mí me preocupa, que al no haber espacios públicos en el sentido deliberativo, no hay interlocutores, hay enemigos, ¿no? Y eso creo que en los medios en el Perú se siente muy fuerte y me encantaría poder conversarlo con ustedes. El contraste en el país es tremendo, ¿no? Si ustedes leen a Willax, o no se lee, se ve, ¿no? Es un canal, yo trato de evitarlo, la verdad, por razones de salud mental, pero si comparan a Willax con La República, con Correo y El Comercio, nos vamos a dar cuenta qué radical polarización hay y qué poco diálogo, no se dialoga, se descalifica, ¿no? Entonces, y cómo eso se puede transformar en una agresividad muy fuerte, como esta descalificación y agresiones, ¿no? A personas como Rosa María Palacios, como Gustavo Gorriti, que van y le ponen eses en la puerta de la oficina, e incluso se han permitido decir, y disculpen, pero es un amigo personal, Gustavo, se han permitido decir que su cáncer era una farsa. Nadie va a salir a la televisión a decir que tiene cáncer por gusto, ¿no es cierto? Y se han permitido ese nivel de descalificación de un ser humano porque les parece un caviar. Y eso vale también para las ONGs, ¿no es cierto? La descalificación ahorita de las ONGs como IDL, como Transparencia, en la que yo soy miembro activo hace 8.000 años, y otras, es muy fuerte. Y eso pasa por los medios, ¿no? Entonces, habría que preguntarnos qué pasa con los medios digitales y con las redes sociales. Sin embargo, quiero también poner énfasis y dejar abierta para la conversación. No me quiero pasar de tiempo, por favor, ¿me avisas? 2 minutos. Ya, poner sobre el tapete el tema del enfoque de género. Cómo está siendo en este momento atacado de una manera tremenda. Acaba de ganar la presidencia del Tribunal Constitucional hoy día una señora que es del Opus Dei y claramente anti posiciones de género, anti enfoque de género. Se está hablando hoy día de fusionar el Ministerio de la Mujer con el MIDIS, o sea, sacar de la agenda el tema de género, quitar de los colegios. Lo que nos costó lograr paridad, alternancia en el Parlamento, y va a desaparecer, pero lo que es peor todavía para mi gusto, disculpen, es que hay mujeres, muchas mujeres en el poder que no tienen ningún interés en el tema de género. Y eso es preocupante. Hemos estado en una investigación en la Católica con el grupo de estudios de género de 3 años, comenzamos a inicios del 22, y yo traté el tema del poder. Cada uno trataba un tema distinto de violencia en la universidad, en la academia, en provincias, en los ronderos, y yo me ocupé del tema del poder. Y mi hipótesis era, cuantas más mujeres hay en el poder, más vamos a poner en agenda el tema de género. Y la realidad me dio un sopapo, porque tenemos una presidenta mujer, tenemos un montón de congresistas mujeres y a ninguna, salvo honrosas excepciones, les interesa el tema de género. Entonces, no basta ser mujer, hay que tener simpatía por el enfoque de género, sensibilidad para el tema de las mujeres. Me cuenta Farid y me encanta que está escribiendo un libro sobre feminismo, o sea que bienvenido a los aliados que se necesitan, porque eso no es problema de las mujeres, es problema de todos, ¿no es cierto? Y de nuestros hijos, sean varones o niñas. Y les cuento una buena noticia, una sorpresa. Hice a finales de 22, pedí como parte de la investigación una encuesta a nivel nacional
a nivel urbano nacional, hecha por Pulso PUC, que es sumamente serio, ¿no? ¿Ustedes saben qué porcentaje de la población nacional está a favor del enfoque de género descrito como igualdad de oportunidades, derechos y deberes para adolescentes, mujeres y varones? ¿Qué porcentaje creen ustedes que está de acuerdo con ese enfoque de género en la educación? Díganme una cifra. Es una buena noticia. 95%. El 95% de la población urbana del Perú, entonces, algo está desfasado, ¿no es cierto? Incluso entre nosotras discutimos qué está pasando, porque hay la sensación de que no hay 2 mujeres gobernadoras regionales, 2 de 26, ¿no es cierto? Y sin embargo, la opinión, y discutimos entre nosotras, y Narda Enríquez, por ejemplo, con una gran experiencia de investigación, decía, bueno, de pronto es el nuevo sentido común decir que sí. Pero está bien, pues si ya es sentido común decir que sí, es un paso adelante, ¿no es cierto? Entonces, hay un montón de cosas por hacer y termino simplemente, y vas mirando la hora, ¿qué papel juegan en esto las redes sociales? ¿Qué papel juegan en esto los medios digitales? Vuelvo otra vez a Habermas, que ha escrito un artículo el 23, es del 29, o sea, tiene 95 años, ¿no es cierto? Y sigue escribiendo, es una cosa insólita. Y se preguntaba si las redes sociales son espacios públicos. Y él dice que no porque en las redes uno puede inventar su personalidad, ocultar su identidad, multiplicarse por 100 como se hace con los troles. Entonces, él opina que no son espacios deliberativos, que no son espacios públicos en sentido estricto y que más bien pueden ser, lo cito, cámaras de eco perversas. Y él pone el ejemplo de Trump y el Capitolio, ¿no? Como se comete una cámara de eco que puede generar movimientos violentos de ultraderecha. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos manejamos con las redes, con los medios? Ustedes probablemente, mucho más que yo en todo caso, sean afines a TikTok, a Instagram, y ahora todo este movimiento de los influencers, ¿no? Que influye mucho en los gustos de los niños y niñas. Entonces, hay todo un mundo ahí por explorar y nada, dejo estos temas abiertos para seguir la conversación. Muchas gracias y muchísimo gusto, de verdad estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Dado que tengo 10 minutos, voy a tocar un tema específico, ¿no? El foro es sobre conservadurismo y medios. Y empezaría por decir, aunque no voy a explicar por qué, si quieren luego podemos conversar, divido el conservadurismo entre una derecha conservadora pero democrática y una derecha radical cuyas credenciales democráticas son cuando menos cuestionables. Y diría que para esta derecha radical, 2 temas que han sido fundamentales en su agenda, más en países desarrollados que aquí, uno de ellos, pero el otro es común, son los temas de migración y delincuencia. Y los medios tienen mucho que ver con la forma en que migración y delincuencia son percibidos por la sociedad, ¿no? Bueno, esto es algo que revisé para un artículo en 2019, entonces son datos un poco desactualizados, pero vi varios informes sobre migración venezolana en 2019 y, por ejemplo, el propio Ministerio Público del Perú, en un documento conjunto con la Organización Internacional de Migraciones, daba el siguiente dato, ¿no? En Lima Metropolitana, las denuncias policiales que involucraban ciudadanos venezolanos eran 0.6% del total. O sea, no tengo el dato de qué proporción de la población de Lima eran los venezolanos, pero con seguridad estaban entre 3 y 5%. Es decir, los venezolanos cometían muchos menos crímenes que la población local si lo comparamos con la proporción de la población total que representa, ¿no? Sin embargo, en ese mismo estudio se realiza una encuesta y hay un porcentaje minoritario, pero significativo de personas que tienen una visión negativa de los venezolanos en Lima. Cuando se pregunta por qué tienen una visión negativa, la principal razón, 39%, es porque asocia a los venezolanos con el crecimiento de la delincuencia. O sea, no hay relación entre los datos objetivos y la percepción, y el estudio concluye que
digamos, la percepción de inseguridad que luego se asocia a la presencia de los migrantes, es mayor dependiendo del grado de exposición mediático de la persona que responde a la encuesta. Los medios condicionan una determinada visión de los inmigrantes y de su asociación con la delincuencia, que es sobredimensionada. Hay otro estudio de la Fundación Konrad Adenauer que básicamente encuentra lo mismo, ¿no? Concluye que la cobertura de muchos medios genera una percepción distorsionada de la magnitud que la delincuencia venezolana representa dentro de la delincuencia en general y que ayuda a crear este nexo causal entre migración y criminalidad, pese a que, repito, los venezolanos cometen menos crímenes digamos, la proporción de crímenes cometidos por venezolanos son mucho menos que la proporción de venezolanos en la población. Otro estudio también del 2019, Brookings Institution, compara Colombia, Perú y Chile, y básicamente es el mismo hallazgo, ¿no? Cometen sustancialmente, ya no solo en Perú, sustancialmente menos delitos, y ciertamente dice menos delitos violentos, repito, esto es 2019, que la población nativa en relación a la proporción de la población total. Empiezo con esto porque esto también lo vamos a encontrar en los países desarrollados. Cuando Theresa May, por el partido, primera ministra del Partido Conservador en el Reino Unido, decía que la forma de acabar con la derecha radical era imitándola, y empieza a levantar un discurso anti-inmigrante, asumiendo que mucha gente está con la posición de la derecha radical en materia migratoria por razones ajenas a la ideología, o sea, tienen una preocupación legítima o no respecto a los inmigrantes, no son necesariamente ideológicamente de extrema derecha, y decía, bueno, si tomamos el tema migratorio, le quitamos banderas a la derecha radical. Pero ¿por qué no funciona eso? ¿No? Primero porque en Europa, igual que acá, la mayoría, y en Estados Unidos, la mayoría de la población tiene una visión distorsionada sobre los migrantes. Por ejemplo, dos estudios que voy a citar, uno primero, es una encuesta a 22.500 personas en 6 países, Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, el Reino Unido y Suecia. La gente encuestada de todo estrato social, de todo nivel educativo, género, no importa cómo, digamos, definan o dividan los grupos de encuestados, todos tienen una visión equivocada sobre la migración. Por ejemplo, sobreestiman la proporción que los inmigrantes representan en la población del país. En Estados Unidos y en Italia, los inmigrantes representan 10% de la población total. En América Latina son mucho menos, de hecho, de paso. Pero el ciudadano medio cree que en Estados Unidos en 36% de la población y en Italia 26%, ¿no? Básicamente creen que son 3 a 4 veces más de lo que son. Sobreestiman, digamos, la proporción de inmigrantes que provienen de regiones que podrían considerarse culturalmente distantes. Por ejemplo, que son de religión musulmana o provienen de Oriente Medio. Sobreestiman la proporción de inmigrantes que están en situación de desempleo o que reciben transferencias del gobierno. En España, por ejemplo, el dato se da que solo 11% de inmigrantes reciben dinero, transferencias del gobierno, pero la respuesta promedio es 48%, ¿no? En todos los países se subestima el grado de educación y calificación laboral y el aporte económico de los inmigrantes. También hay estudios sobre esto en el Perú que dan el mismo resultado. Entonces, un primer problema es que las posiciones de sectores de la sociedad en torno a la migración están basadas en información falsa o distorsionada. Y un segundo problema es que si tú hasta la víspera decías, la derecha radical es una fuerza antidemocrática que incita al odio y que tiene que ser combatida, y al día siguiente empiezas a tomar sus puntos de agenda, lo que haces es lo que se debe llamar normalizar esa fuerza. De pronto ya no son incitadores del odio, grupos potencialmente autoritarios, de pronto su agenda ha sido legitimada por quienes decían combatirlos, y esta es básicamente la derecha democrática, ¿no?
Entonces, digamos, por eso uno puede tener posiciones distintas en torno al tema migratorio, pero creo que me faltan 2 minutos, ¿no? Pero la forma en que sectores de la derecha democrática están afrontando este problema alimenta el problema en lugar de combatirlo, ¿no? Sobre el tema de las cámaras de eco, a ver, las redes sociales son ambivalentes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los jóvenes norteamericanos tienen una visión más progresista que sus padres y en el tema específico de Medio Oriente más pro-Palestina? En buena medida porque se informan menos por medios de comunicación tradicionales y más por redes sociales, en particular TikTok. Entonces, por un lado está esta dimensión de las redes sociales que es positiva, ¿no? Le han quitado el monopolio de la cobertura a los grandes medios. Pero por otro lado está el tema que mencionaba Pepe, el tema de las cámaras de eco. La idea de que la gente interactúa selectivamente con quienes piensan como ella únicamente, y por ende nunca es expuesto a información que contradiga sus creencias. Solo termino con esto que a mí me llamó mucho la atención en la campaña del 2021, gente que decía, si vas a votar por Keiko, si vas a votar por Castillo, bórrame de tus contactos porque no quiero tener nada que ver contigo. O sea, tú quieres vivir en un mundo donde todo el mundo piense como tú, bueno, ese mundo no existe, ¿no? Y realmente quieres vivir un mundo en donde no haya nada que conversar con quienes no piensan como tú, es francamente escalofriante, ¿no? Ahora es el turno de Cristóbal Mora. Sí, hola. Buenas tardes a todos. Soy Cristóbal Mora, integrante del grupo de comunicación, arte y cultura. Bueno, en esta ocasión, ¿no? He venido a más o menos hablar un poco en nombre del grupo, y voy a aportar unas consideraciones generales, ¿no? Sobre el tema que estamos discutiendo, ¿no? El conservadurismo, su relación con los medios de comunicación en América Latina. Espero que esta breve disertación pueda aportar temáticas de discusión, ¿no? Y de conversación. Bueno, ya todos conocemos el crecimiento, ¿no? De la derecha en los últimos años, bueno, más que de la derecha en sí, de nuevas derechas, ¿no? Conservadoras, no solo conservadoras, sino más intransigentes y radicales que sus antecesores, ¿no? Los últimos 15 años han sido este foco, ¿no? Y creo que este momento en el que han empezado a crecer, ¿no? Y creo que la victoria de Trump en Estados Unidos fue uno de los eventos principales, ¿no? Que marcó esta tendencia de crecimiento de la derecha, ¿no? Quizás el más importante porque le dio bastante color a este nuevo conservadurismo, ¿no? Muchos líderes de derecha que antes hablaban de forma institucional, democrática, ¿no? Adoptaron las posturas intransigentes, las posturas de confrontación, Hubo un endurecimiento del discurso que vino acompañado, ¿no? Bueno, del crecimiento también de posturas que antes eran marginales y que en los últimos años, como dije, se han fortalecido, ¿no? En Perú, bueno, ya tenemos a los Fujimori, ¿no? A Renovación Popular, que han tratado de traer este discurso conservador intransigente a nuestra política, ¿no? Y bueno, ningún discurso crece de la nada, ¿no? Hay demandas sociales fuertes, ¿no? Que han permitido el surgimiento de este nuevo conservadurismo, ¿no? Pensemos en las crisis económicas, las crisis sociales, ¿no? Farid mencionaba el tema de la migración, ¿no? Muy importante en países como Europa, por ejemplo, ¿no? Sobre ese tema se han colgado los partidos que antes eran marginales de una derecha un poco más radical y han logrado crecer, ¿no? En algunos casos llegar al gobierno. Pero bueno, en el tema de los medios, ¿no? Me estoy centrando un poco, pretendiendo centrarme en el aspecto discursivo, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en este crecimiento político? Ahora, he tratado de evaluar este papel a partir de 4 temáticas, en realidad podrían ser más, ¿no? Primero,
el papel de los medios en la producción del nuevo discurso conservador, ¿no? Y en su reproducción también, ¿no? Este discurso se masifica en los medios, ¿no? Los medios han servido como un espacio de masificación discursiva. Eh, en segundo lugar, bueno, todos ya sabemos que los medios promueven campañas políticas desde que existe la democracia y la libre expresión, ¿no? Desde que hay medios de comunicación masivos, promueven campañas políticas y este es un segundo aspecto, ¿no? Su promoción directa, ¿no? En muchos medios tradicionales, en este caso se han pasado a este nuevo bando de las nuevas derechas y promueven estas campañas, ¿no? Ahora, un tercer punto que me parece muy interesante es la creación, cómo los medios sirven como un espacio, podríamos decir, de discurso populista que logra crear una unidad política entre, en realidad, políticos de derecha que se identifican como derecha, ¿no? A veces su etiqueta, pero que pueden tener posturas diferentes, ¿no? En diferentes partes del mundo, se adaptan a contextos distintos, pero los medios les permiten un discurso que de alguna manera los unifica, ¿no? Los hace identificarse y ser identificados como parte de una misma tendencia, ¿no? Y precisamente de esto, el cuarto punto que le he dado a los medios, al rol de los medios en el crecimiento político del conservadurismo, es que ellos permiten la vinculación entre líderes políticos, partidos políticos y votantes conservadores, ¿no? Es una vinculación que han facilitado las redes sociales y que ha llegado a ser internacional, ¿no? Hoy líderes políticos de distintas partes del mundo interactúan por redes sociales, interactúan con su público, con sus votantes. Aún no se puede hablar de una internacional conservadora, ¿no? Pero creo que no faltan foros que tienen pretensión de serlo, ¿no? Organismos conservadores que quisieran ser una suerte internacional, funcionar de esta manera. Ahora, solo voy a decir que los medios de comunicación efectivamente han acompañado el crecimiento de las tendencias conservadoras. Me parece esencial destacar aquí, ¿no? Y los dos profesores ya lo mencionaron, ¿no? Nuestros dos ponentes han mencionado las redes sociales, ¿no? Y sí, las redes sociales, los nuevos medios electrónicos, es imposible hablar del crecimiento del discurso conservador sin mencionar a las redes sociales, ¿no? Algunos foros de internet y redes como Facebook, Twitter, ¿no? Bueno, Twitter especialmente desde que se volvió X, ¿no? Ya todos sabemos cómo está yendo ese tema. Se han convertido en un espacio de producción discursiva bastante influyente para sectores de la derecha radical, ¿no? Eh, además es uno de los espacios que le dio forma a la tendencia intransigente de las nuevas derechas, al menos yo he crecido, ¿no? Con estos nuevos medios de comunicación, ¿no? Soy quizá un poco más joven que nuestros otros ponentes. Entonces he visto un poquito nomás, solo un poquito, estimado. Pero he crecido con estos medios, ¿no? He visto la influencia de ellos, he visto el crecimiento de la derecha, de derechas más radicales, intransigentes, como decía, en estas redes sociales, ¿no? Y me parece que es uno de los espacios por excelencia que le ha dado forma a esta nueva tendencia, ¿no? Y que posteriormente grandes cadenas de noticias, ¿no? Como Fox News en Estados Unidos, ¿no? Han ido adoptando poco a poco este discurso, parte del discurso que se fue formando en redes, evidentemente no todo, ¿no? Que en redes uno encuentra cualquier cosa, hoy encontramos, bueno, hasta alabanzas al nazismo, ¿no? Dentro de las derechas radicales. Eh, pero sí, los medios tradicionales, parte de ellos han adoptado partes de este discurso intransigente que se desarrolló en las redes, se reprodujo en las redes sociales. Además, bueno, también medios de comunicación que sí tenían estas tendencias, pero eran marginales, ¿no? Se han ido acercando a lo que podríamos llamar el mainstream, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, también en Estados Unidos, el caso de Breitbart, ¿no? Cómo ha crecido junto con Trump, ¿no? Ahora, ¿cuáles son algunas de estas características del discurso conservador? Así brevemente, es un discurso un poco contradictorio, la verdad, pero creo que tiene ciertas concordancias programáticas que nos permite a todos identificarlos, ¿no?
Por ejemplo, hay cierta oposición a la globalización, no en todos los grupos, pero en algunos, ¿no? Al multilateralismo. En Europa, la oposición a la integración europea. En América Latina, la oposición a la OEA, ¿no? Aunque claro, se salvan los organismos considerados como buenos, ¿no? Por esta derecha, ¿no? Como el Foro de Madrid, por ejemplo, que trata de integrar a muchos de esos partidos. Y ese sí, con esos foros ya no hay ningún problema, ¿no? Otra coincidencia, quizá la más destacada, es su oposición a los valores identificados como progresistas, ¿no? Precisamente Pepi nos hablaba de cómo la derecha, ¿no? Ataca en redes, ¿no? Ataca al feminismo, ataca a la población LGBT, ataca a las minorías étnicas y sus demandas. De alguna forma, este ataque se da apelando a una guerra cultural, ¿no? Una especie de guerra cultural de la que hablan estas nuevas derechas. La verdad no estoy del todo convencido hasta qué punto podemos hablar de una guerra. Eh, pero, claro, y todas estas propuestas son rechazadas. Muchas veces se usa el término marxismo cultural, ¿no? Para hablar, ¿no? Para crear un significante vacío, en palabras de Laclau, hacia el que dirigir la guerra, ¿no? Una creación del enemigo, ¿no? El marxismo cultural. Y anteriormente era un término utilizado de espacios marginales de la derecha más radical, ¿no? Algunos que hacían teorías conspirativas, pero se ha convertido en parte del discurso político conservador, ¿no? Y es interesantísimo como un concepto que era un concepto puramente político, hoy hasta le están tratando de dar cierta legitimidad acá en los espacios académicos, ¿no? Conservadores. Bueno, precisamente una característica del nuevo discurso de la derecha radical es su constante uso del populismo, ¿no? Y bueno, los sectores conservadores que se han radicalizado, en realidad todos los discursos políticos apelan al populismo, ¿no? Pero creo que el uso de por el nuevo conservadurismo es especialmente fuerte, ¿no? Yo lo veo como una estrategia de unificación, ¿no? Es la manera en la que construyen su unidad política a través de la confrontación con sus enemigos, ¿no? De ahí que los ataques se vuelvan tan virulentos, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Precisamente, ¿no? Los ataques que se dan en redes, ¿no? Los grupos que crean un discurso violento contra quienes perciben como marxistas, progresistas, izquierdistas, caviares en el Perú también, ¿no? Todas estas categorías se diferencian, pero se unifican en el discurso a la vez, ¿no? Es una manera de definir al enemigo político, ¿no? Bueno, y por último está el tema de la desinformación, ¿no? Que Farid mencionó, las noticias falsas, las teorías conspirativas, todo esto que en Estados Unidos creo que le llaman la política de la posverdad. Bueno, no quiero decir que estas noticias falsas sean monopolio de las nuevas derechas, ¿no? Para nada, pero son las nuevas derechas quienes parecen haber instrumentalizado mejor la política de la desinformación, ¿no? Grandes medios, ¿no? Desde grandes medios de noticias hasta WhatsApp sirven como espacios de difusión, ¿no? Y las redes sociales son interesantísimas porque permiten que cualquier usuario pueda difundir noticias, ¿no? Y acá podemos hablar, ¿no? Este tema de las cámaras de eco, ¿no? Cómo uno acaba simplemente recibiendo noticias que confirman sus creencias, ¿no? Bueno, todo este tema de las redes sociales nos da en realidad para mucha discusión, ¿no? Con esto acabo mi presentación entonces y espero escuchar las preguntas del público, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Sí, quisiéramos darle voz a nuestro público y por eso puede circular un micrófono para quien tenga, ¿no?, interés en hacer alguna pregunta o comentario para nuestros panelistas. Gracias, ahí hay. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. De hecho, haberlos escuchado en perspectiva me dio mucho a entender sobre todo la perspectiva del conservadurismo y cuál es su influencia en medios de comunicación. Específicamente, antes de hacer dos preguntas, porque tengo dos, una a nivel país y una a nivel latinoamericano, primero quería mencionar lo que mencionó la profesora Pepi Patrón. Creo que el ataque a las profesoras desde ciertos medios es un ataque que debemos denunciar. De hecho, este año se ha hecho eco constante porque, bueno, tuvimos un contexto electoral específico dentro de la universidad y creo que como comunidad, más allá de todo, hay que
no solo defendernos y también buscar cómo encontrar esos puntos, sobre todo porque las profesoras han hecho un trabajo muy grande a nivel país y nada, quería mencionarlo antes de preguntar. Tengo una pregunta específica a nivel latinoamericano. Cuando vi esta ponencia de medios de comunicación y llevé un curso llamado Comunicación Pública en el que hablábamos sobre cómo los presidentes y los líderes políticos de Latinoamérica usaban redes sociales como por ejemplo Twitter, tenían voceros en TikTok, estas especificaciones que tienen cada uno y cómo están llegando a calar en los diferentes, bueno, en las diferentes poblaciones, en los diferentes ciudadanos que existen en los países, sobre todo pensando en un contexto latinoamericano, ¿no? Lo que ha pasado en Venezuela, por ejemplo, hace poco ha remecido bastante todo el contexto de bloques entre el bloque de la izquierda, el bloque de la derecha, quiénes se alinean, quiénes no. Entonces, mi pregunta específica sería, ¿cómo ven esta participación de los líderes políticos como los presidentes, sobre todo en TikTok, en Twitter? ¿Cómo se comunican ellos? Por ejemplo, ya saliendo un poquito, Bukele, Milei, Lula, Boric, con esos pronunciamientos, incluso los pronunciamientos salen por Twitter antes de ser pronunciamientos oficiales en las páginas. ¿Cuál es el funcionamiento de estas nuevas redes? Y por otro lado, en el contexto país que tenemos, estamos a nada de las elecciones del 2026, que van a ser unas elecciones, creo yo, bastante caóticas, y no les voy a mentir, estoy bastante asustado por lo que va a pasar, porque evidentemente, como mencionó Cristóbal, el conservadurismo ha apelado a este populismo tan interesante para muchas personas. Entonces, ¿qué nos espera en los medios de comunicación y cómo podemos contrarrestar desde los jóvenes, ¿no? Nosotros somos prosumers, ya hablando un poco en términos de comunicaciones, que hacemos y creamos contenidos para hacerle frente un poco a los medios de comunicación masivos, también a los alternativos, porque también se están generando, pero ¿cuál va a ser nuestra perspectiva? Y sobre todo, en esta idea de lo que también mencionó Cristóbal, en esta pelea entre fachos y caviares, que el nombre desde ya se genera siempre que hay una persona que piensa diferente, ¿no? Evidentemente creo que es una perspectiva que se puede conversar, pero creo que esta dicotomía entre fachos y caviares y la polarización tan gigante, lo que Pepi comentó de Gorriti, de Rosa María Palacios, creo que es algo a lo que estamos llegando y sobre todo con, por ejemplo, las participaciones y cómo la ciudadanía ha rechazado al gobierno actual, específicamente, por ejemplo, en el Festival de Cine de Lima, a la ministra de Cultura en Arequipa. Entonces, ¿qué nos espera? Sobre todo en cómo manejamos la información, porque la información al final es poder, ¿no? Y creo que no debemos dejar de lado que al final todo esto también está transado por relaciones y relaciones de poder. Gracias. Bueno, esto de fachos versus caviares, más allá de ese debate hay hechos y hay derecho. Y eso probablemente debía guiar nuestras opiniones más allá de nuestras posiciones personales. Por ejemplo, no hubo fraude en las elecciones de 2021 y sí hubo un intento de golpe por parte de Pedro Castillo. Ambas cosas pueden ser verdad simultáneamente, ¿no? Y no importa cuál sea tu posición atente a los hechos. Y lo mismo en Venezuela. Cuando a mí me preguntan sobre lo que acaba de ocurrir en Venezuela, yo soy sumamente crítico de María Corina Machado. Ella fue parte de un golpe de Estado contra un gobierno constitucional en 2002. En ese entonces Chávez no era un dictador ni nada que se pareciera. Uno. Dos, tiene una posición francamente deplorable frente al genocidio en Gaza. Estados Unidos ha tenido una política frente a Venezuela de intervencionismo desembosado que ha terminado empeorando las condiciones de vida de los venezolanos. Yo puedo opinar eso y simultáneamente constatar que el gobierno de Maduro es una dictadura que ha violado sistemáticamente derechos humanos y que acaba de perpetrar un fraude monumental. No importa cuál sea tu posición, atenta a los hechos comprobables y atenta al derecho y en particular al derecho internacional humanitario. O sea, a mí no me importa la identidad política de un torturador, es ante todo un torturador, ¿no? Sobre populismo, una cuestión, yo tengo una visión bastante menos negativa del populismo, porque yo lo veo como un síntoma, no como la enfermedad, sino como el síntoma de una enfermedad casi siempre, no siempre. Cuando ustedes ven gobiernos como el de Correa en Ecuador y Morales en Bolivia, eran populistas con aristas autoritarias, sin duda. Pero cuando ustedes ven encuestas en Ecuador, en el Ecuador del siglo XXI, nunca fueron
tan legítimos ante la opinión pública, los partidos, como durante Correa, y nunca el sistema político fue tan legítimo ante los ojos de los electores como durante Correa. En el caso de Morales, con Morales, la etnicidad y el nivel socioeconómico dejan de ser predictores de la probabilidad de que alguien vote. Entonces, si la gente de minorías, bueno, minorías no, en el caso de Bolivia son mayorías, pero si la gente que pertenece a grupos étnicos discriminados y los pobres votan en mucha mayor proporción que en el pasado, claramente había un problema en el sistema de representación. Y no culpes a Morales por aprovechar eso políticamente. Pregúntate qué pasó antes que permitió que surgieran ese tipo de discursos y ganaran audiencia. Lo mismo diría respecto a la derecha radical, de hecho sea de paso. Muchas gracias por la pregunta y por la referencia a las mujeres de la PUC, en efecto, profesoras, y no hablo de minorías y diversidad sexual porque es todavía peor, ¿no es cierto? En épocas electorales, la verdad que se nos han prendido de manera muy desagradable. Y fíjense ustedes, somos la universidad caviar por excelencia, super progre, liberales. Tenemos 107, 8 años, el 17, sí. Y nunca había una rectora mujer. Entonces, hay algo que, y no lo digo por mí, yo no voy a ser candidata más, yo estoy escribiendo mis libros, no estoy en campaña, nada, nada. No he querido ser candidata esta vez para nada. Pero es bien sintomático, ¿no? Que hasta la Pacífico, la de Lima, todas han tenido, San Marcos tienen esa señora, no me acuerdo su nombre, porque es lo menos democrático del mundo, Geri Ramón. Entonces sí, es un problema y te agradezco mucho la referencia y la sensibilidad. Bueno, eso que tú dices de qué hacer, ¿no es cierto? Los presidentes ahora en efecto se comunican por redes y nos enteramos de comunicados de Milei por Twitter o por X antes de que sean los medios oficiales. El problema es que está pasando también con las propias redes. Elon Musk, a mí me parece un peligro público y es ahorita, tiene un poder enorme. Entonces habría que ver cómo se enfrenta, cómo ustedes, los jóvenes activos en redes, las y los jóvenes activos, nosotros pueden enfrentar eso, ¿no? Me parece esta idea, eso que decía Farid me pareció súper interesante, cómo la gente que dejó de informarse por los medios dominantes y se informa por redes puede tener criterios más independientes, diferentes a la mayoría. Yo creo que ahí ustedes pueden cumplir un papel fundamental, ¿no es cierto?, en crear esos espacios de opinión, de discusión, diferente a las opiniones mayoritarias de los medios, que son básicamente, yo creo, expresiones de intereses particulares, y tratar de generar otro tipo de consensos. Hay casos interesantísimos, uno es un joven de acá, Marcos Cifuentes, ¿cómo se llama? La Encerrona, ¿no? Y hay Ojo Público, hay varios intentos, y yo creo que ustedes deberían contribuir, y lo están haciendo, pero hacerlo más, o sea, generar espacios diferentes, de tener que leer o Correo, o El Comercio, o solamente La República, y recibir estos agravios permanentes, ¿no? Entonces, sí creo que se le puede dar la vuelta. Yo no soy muy optimista en ese sentido, pero creo que ustedes sí le pueden dar la vuelta con la actividad independiente, formando redes independientes, lo que tú decías, formando medios alternativos, ¿no? Y creo que has dicho algo que es clave, que es información es poder. Yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. El poder no es fuerza, el poder no es violencia, el poder es capacidad de acción concertada. Esa es una vieja definición filosófica, el poder no como fuerza de violencia, sino como capacidad de actuar concertadamente, que supone entonces poder ponernos de acuerdo y no solamente estar insultándonos y descalificándonos. Entonces, yo creo que hay, y justo le comentaba a Farid, me gustaría escucharlos también. Yo tengo un problema de duda con la palabra posverdad. No me gusta. Es como si antes hubiera habido verdad y ahora ya no hay. O es solamente mentiras, ¿no? Me gustaría escuchar también opiniones de ustedes sobre eso. Estamos en una época de posverdad, estuvimos antes en una época de la verdad, ¿no? Entonces, creo que son cosas que debemos intercambiar para entender un poco el mundo que estamos viviendo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Ahí hay una pregunta. Ah. Dejemos que pregunte,
Sí, bueno, primero de nuevo agradecerles a todos. La conversación ha estado muy interesante y ha abordado varios temas bien complicados de abordar en tan poco tiempo, ¿no? Entonces les agradezco mucho a todos. Creo que lo que me parecería interesante ahora también discutir con el tiempo que queda es, se ha hablado mucho de los espacios digitales y cuando se los presenta siento que ha habido esta sensación mucho de poner énfasis en la capacidad que tienen los usuarios, ¿no? En estos espacios creados por usuarios y cómo las diferentes personas usan estos espacios. Pero creo que falta también agregar ahí el factor de cómo lo cierto es que, sobre todo con espacios como TikTok y cada vez más con estas formas de contenido corto, eh, el, la red social no está dirigida tanto por la acción de los usuarios, sino por los algoritmos que hay. Y cómo los algoritmos muchas veces pueden favorecer las cadenas de radicalización hacia derechas radicales, ¿no? Por algoritmos que no son necesariamente malos, que buscan cosas que pueden parecer neutrales como aumentar la interacción, llevan a inflar contenido que es inflamatorio, reaccionario, que es negativo, y eso, como decían antes, ¿no? Lleva a un efecto de normalización de ciertas opiniones extremas y cómo todo eso puede encadenar a este tipo de cadenas de radicalización, ¿no? Entonces creo que eso también sería interesante discutir un poco. Habían dos preguntas más. Aquí hay, sí, hay. Uno o dos. Y luego Ya. responde. Uno o dos. Sí. Pregunta. Adelante. Ya, sí. Bueno, muchas gracias nuevamente por su participación. Creo que se ha profundizado muy bien y con la pregunta de mi compañero que me pareció muy oportuna en torno al papel de las redes sociales y en este discurso del conservadurismo, pero creo que también hay otros medios de comunicación importantes, como es el periodismo, porque creo que el periodismo es fundamental para la democracia de un país y que siento que ahora por ahí no se toma tan en cuenta. Se me vienen varios ejemplos donde por ahí el periodismo ya no se basa en la objetividad o en la búsqueda del diálogo, ejemplos como la reciente controversia con la película La piel más temida, donde se ejercen opiniones sin ningún tipo de criterio, el involucramiento de los medios de comunicación en las elecciones de 2021, en Argentina el caso de Milei, cómo simplemente se despliegan datos falsos que promulgan en redes sociales sin ningún tipo de fact-checking. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo analizan esta situación del periodismo a nivel nacional y latinoamericano y cuáles creen que pueden ser las acciones que estos o que nosotros debemos tomar? Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar presentes. Quería eh, preguntar si es que o sea, estos escenarios actuales que vemos pudieron haber sido previstos, por ejemplo, hace 10 años, porque yo recuerdo que en las aulas el debate sobre redes sociales, libertad de expresión, era de que eh, no se podían regular, de que era mejor que la gente pudiera expresar lo que quisieran y que no haya ningún ente regulador al respecto, ¿vale? O que era preferible eso. Y otro punto también es, creo que se comentó en la mesa esto de que ahora actualmente o cualquier persona, cualquier grupo de personas con acceso a redes puede instalar cosas en la agenda pública a través de los trending y todo eso. Eh, y yo quisiera saber si o sea, qué tan positivo, qué tan negativo puede ser eso, porque idealmente eso sería lo más democrático. ¿No es así? Que la capacidad o sea, que el manejo de la información no solo pase por un grupo de personas, sino que sea más de acceso público. ¿Vale?
Y, y también, por ejemplo, en el caso de Argentina, por lo que yo he estado viviendo allá un tiempo, mucho se habla de que el fenómeno actual, el fenómeno de Milei, se debe también a un agotamiento de un agotamiento de las promesas por así decirlo, el peronismo más progresista. ¿Vale? Hubo un agotamiento de las promesas. Eh, ¿Qué tanto de ese análisis se podría aplicar acá respecto, si es que ha habido un agotamiento de las promesas por así decirlo, lo que surgió después de la caída de Fujimori con el regreso a por así decirlo, una mejor democracia? O sea, qué tanto esas promesas que la generación del 2000 pudo ver, qué tanto se logró, qué tanto no se logró? Muy bien, entonces creo que Sí, me Cristóbal. tocaba. Sí, bueno, primero para responderle al compañero que habló, ¿no? Para responder un poco a su comentario, ¿no? Bueno, yo también estoy de acuerdo con Farid, ¿no? En el tema del populismo, no sé que lo he presentado de manera un poco negativa cuando hablé antes, pero la verdad es que no tiene que ser así, ¿no? Es una estrategia política que siempre se ha empleado, al menos cuando hay elecciones competitivas, ¿no? Bueno, y también en elecciones no competitivas, pero ya ese es otro asunto, ¿no? Ahora, el problema más que el populismo en sí, ¿no? Porque es verdad, yo no cité a Laclau por gusto, ¿no? Estoy de acuerdo con este autor en que el populismo puede tener un aspecto regenerador de la democracia, ¿no? Esta idea de que el pueblo está llevando sus demandas frente a élites que no los escuchan, ¿no? Y que claro, ese discurso se puede encontrar en izquierdas, en derechas, en diferentes sectores del espectro político, hasta en verdad el centro político es populista, ¿no? En el momento en el que se presenta como, por ejemplo, los moderados, ¿no? Los racionales contra los extremistas, ¿no? En este caso contra nuestras élites, que son el Congreso y que le dan la espalda, ¿no? A la gente. Ahora, el problema no es el populismo en sí, ¿no? Sino su uso, que se está volviendo en un legitimador de la violencia, ¿no? El uso que le están dando sectores políticos para legitimar la violencia, ¿no? Y bueno, acá también viene el tema de fachos versus caviares, ¿no? Que creo que es un poco una simplificación, ¿no? Creo que el problema de nuestra política es mucho más amplio, y sí, no, la verdad no creo que haya una polarización tan fuerte como haya, ¿no? En otro, evidentemente no hay, ¿no? No, a nosotros nos han llamado los caviares, ¿no? Pero en verdad todavía no hemos llegado, a pesar de que nos acusan de tener una gran influencia en todas partes, ¿no? La verdad es que nunca hemos llegado a tener un gran movimiento político como caviares, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? Nos llaman, nos igualan a todos diciendo son caviares, pero la verdad es que tenemos distintas posiciones políticas, pertenecemos a distintas agrupaciones, ¿no? Y bueno, ¿no? Claramente exageran un poco creo que exageran un poco, pero es parte de su discurso populista en este caso, ¿no? La oposición entre fachos versus caviares, en realidad no fachos, ellos no se presentan como fachos, ¿no? Yo diría que hasta se presentan como el viejo sentido común, quizá, ¿no? La derecha conservadora, podríamos decir, ¿no? Las nuevas derechas conservadoras, ¿no? Los sectores que se han vuelto más radicales. Ahora, también pareciera que he presentado el Internet de forma negativa, ¿no? Claro, ¿no? Lo he mostrado como el espacio en el que se crean estos discursos, se producen y se reproducen, ¿no? Los discursos de la nueva derecha radical, pero esto tampoco es del todo cierto, ¿no? Y precisamente acá mencionó la profesora el caso de los medios alternativos, ¿no? Como una posibilidad, ¿no? Y claro, que se genera dentro de esta libertad que nos da el Internet, ¿no? Es cierto que, claro, que los espacios virtuales, el usuario ni sabe quién los controla, ¿no? Ni sabe, bueno, salvo el caso de Twitter, de X, que creo que ahora todos sabemos quién es su dueño, ¿no? Le encanta hacerse público, pero muchos no sabemos
quiénes son los poderes, digamos, económicos que tienen influencia económica sobre los medios de comunicación, ¿no? Y cómo precisamente ellos pueden quizá promover ciertos discursos, ¿no? De todas maneras, el Internet nos da un espacio en el que se puede luchar, ¿no? A través de precisamente medios alternativos. Ahora, precisamente el otro colega mencionaba el tema de la influencia de los algoritmos. Sí, la influencia de la tecnología en los espacios virtuales también es otra problemática que vamos a vivir en los siguientes años, ¿no? Precisamente los algoritmos creo que son los que permiten que se crean estas cámaras de eco, ¿no? Porque uno termina viendo lo que, si ha consumido algo, le sale exactamente lo mismo, ¿no? El mismo tipo de posiciones, el mismo tipo de noticias. Entonces, hay que tener una mentalidad crítica al ver las noticias, ¿no? Incluso noticias que pensamos que son sensibles, ¿no? Que nos parece que son sensibles. No vaya a ser que estemos sesgados, ¿no? Que en realidad estamos viendo una noticia que va de acorde a nuestra postura y claro, pensamos que es objetiva, que es verdadera, no la cuestionamos, ¿no? Hay que analizar críticamente los medios, ¿no? Y esa precisamente es una de las maneras de enfrentar este periodismo que ya no se basa en la objetividad, ¿no? Que yo la verdad no estoy seguro hasta qué punto todo el periodismo, yo creo que muchos periodistas, ¿no? Los independientes, por ejemplo, también tratan de ser objetivos hasta donde les es, imparciales, mejor dicho, ¿no? Hasta donde les es posible. Creo que nadie puede ser del todo objetivo. Se puede tratar de acercarse un poco a la imparcialidad. En realidad creo que no es posible tampoco del todo. Todos tenemos sesgos, ¿no? Pero la lectura crítica de estos medios, promoverla, ¿no? Cosas como el fact-checking que hacen algunas redes sociales, creo que nos permiten enfrentarnos a este problema, ¿no? De la falta de verdad, digamos, de las noticias falsas, de la desinformación, ¿no? Eso, que como dije, algunos han llamado posverdad, ¿no? Acá, Pepi decía que no le no le gustaba mucho el término. Estoy de acuerdo, es medio posmoderno, ¿no? Es un fenómeno difícil de explicar, ¿no? De cómo ahora se promueven noticias que confirman nuestros sesgos, ¿no? Y esa es la base en la que creemos en ellas, ¿no? Y el periodismo se basa en ellas, en apelar a nuestros sesgos. Ahora, también otro tema de la tecnología es el tema de las inteligencias artificiales, ¿no? Junto con los algoritmos. No sé, yo el otro día estaba en Twitter, ¿no? En X, perdón, en X, y la verdad trato de no estar porque creo que es un espacio que difícil, ¿no? Que salvo que a uno le guste el pleito constante, afecta la salud mental, ¿no? Pero entre el algoritmo, ¿no? Me lanza videos, muchas veces me lanza cuentas de conservadores, ¿no? Porque en verdad me gusta investigarlos y me gusta escuchar lo que tienen que decir también, ¿no? Y, pucha, en una de esas me sale un video, donde sale Kamala Harris, ¿no? Ahora, candidata presidencial por el Partido Demócrata en Estados Unidos, asaltando una tienda, ¿no? Y hace unos años, hoy ya sabemos que existen las inteligencias artificiales, ¿no? Y que eso evidentemente es falso. Pero hasta qué punto se puede usar la inteligencia artificial para crear noticias falsas, para promoverlas, ¿no? Bueno, las posibilidades recién se nos están abriendo, ¿no? Y es un tema también que también se vincula a la tecnología, muy interesante y que quizás nos debería llevar a desconfiar más de todo lo que vemos en las redes sociales, ¿no? Ahora, por último, preguntaron qué tan negativo o positivo puede ser la existencia de un espacio abierto en Internet. Sí, tiene sus partes negativas, ¿no? Principalmente porque, como dije, el espacio no siempre es abierto, ¿no? Las redes sociales, las principales redes sociales tienen ciertos intereses, ¿no? Están vinculadas, digamos, a grupos, multimillonarios, ¿no? Entonces, uno no sabe hasta qué punto estos grupos pueden defender, ¿no? Sus intereses, aunque hasta ahora han funcionado como espacios abiertos, ¿no? Pero a pesar de ello, bueno, yo creo que la existencia de este espacio es positiva, ¿no? Es democrática al final y creo que hay que defenderla siempre críticamente, ¿no?
Gracias, Cristóbal. Sí, pero estoy preocupada porque ¿hay algo aquí a las 6? No sé si hay una actividad a las 6. Cinco, sí. Ya yo 2 minutos y le paso el micro a Farid-san. Cosas súper interesantes, en verdad, ese tema de los algoritmos. En filosofía ya se acaban de hacer 2 tesis sobre el tema de la inteligencia artificial y cómo pensarla. Ayer me decían que el lema de la UTEC ahorita es usar ChatGPT en clase para ganarle a la católica. Y es un lema que lo dicen, lo escriben ahí, ¿no? Porque van a usar inteligencia artificial explícitamente para ponerla al servicio de la enseñanza y no al revés. Entonces, todo eso tenemos que pensarlo juntos, ¿no es cierto? Yo ya no me atrevo yo he vuelto al cuadernillo en mis clases, porque el ChatGPT sabe todo. El otro día le pregunté por las antinomias puras de la razón crítica de Kant y me contestó, casi me muero, o sea, sabe todo. Entonces, tenemos que enfrentar eso como retos. Y me quedé pensando el tema de los algoritmos y me quedé pensando el tema de la película, esa campaña horrible contra esta estupenda película además de La piel más temida. Y la pregunta que hizo usted sobre si lo que pasa en Argentina con Milei tiene que ver con el agotamiento de las promesas peronistas, me parece una interesante descripción. Y si en el Perú ha pasado lo mismo, es una pregunta tremendamente difícil de responder, porque en el Perú los gobiernos post-Fujimori estuvieron bien, ¿no es cierto? Y cuando ganó PPK y el boicot del Congreso, entonces yo creo que hay responsabilidades que hay que nombrar, porque yo no creo que haya fracasado la democracia, pero ahorita que hagan las PASO, las obligatorias, las primarias, vamos a tener 36 candidatos. O sea, vamos a tener que escoger entre quién y quién, Keiko y quién, no sé, Keiko y Alberto. Porque entonces yo creo que es un tema muy interesante y tenemos que pensarlo y decirlo con las palabras más reales. Y simplemente termino diciendo, a propósito de la objetividad y la posverdad, un gran filósofo dijo una vez una cosa que me parece importantísimo, que no hay hechos, sino hechos interpretados. Entonces hay que tener cuidado con esa, no lo digo por apelar a hechos y derechos, no me parece legítimo, pero Nietzsche, claro, pero asumir que no hay neutralidad y que no hay una imparcialidad perfecta, ¿no? Hay hechos y hay interpretación de los mismos, pero hay cosas básicas en las que podemos estar de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, si hubo o no fraude el 2021. O no hubo fraude. Ahora, sobre populismo, Milei es seguidor de Murray Rothbard, a uno de sus perros, sus hijos de 4 patas, como lo llama, se llama Murray por Murray Rothbard, y Murray Rothbard decía que su proyecto era un populismo de derecha. O sea, Milei también se considera un populista de derecha, y sí, tiene que ver con el fracaso del peronismo, pero en Argentina, en honor a la verdad, fracasaron todos. El peronismo de izquierda, además, el kirchnerismo ganó 3 elecciones consecutivas, pero en Argentina, como en buena parte de América Latina, el desempeño de la economía depende, cuando menos en parte, de la economía mundial. Cuando los precios para las materias primas de exportación argentinas fueron buenos, los argentinos reeligieron al kirchnerismo, 3 periodos consecutivos. O sea, el peronismo ha tenido claroscuros y la derecha ha tenido claroscuros. O sea, ya nadie se acuerda que Argentina tuvo gobiernos liberales en lo económico, bajo democracia y bajo dictadura, ¿no? La dictadura del 76 al 82, el gobierno de Menem, que era peronista, pero que en lo económico fue liberal, y el gobierno de Macri, que fue un gobierno liberal y fracasó también, ¿no? O sea, en Argentina nada funcionó por mucho tiempo. Sobre el fact-checking hay varios problemas, o sea, no basta el fact-checking, es necesario pero no es suficiente. Primero porque una de las cosas que uno encontraba con Trump es que cuando se había demostrado que algo que había dicho era falso, ya había dicho 3 o 4 mentiras más. Ya eso estaba desfasado, ya nadie estaba pendiente del fact-checking de la mentira de hace 4 semanas. Segundo, cuando le preguntan a los seguidores de Trump sobre mentiras ostensibles, admiten algunas veces que saben que es mentira, pero lo que valoran es la actitud confrontacional. Y hay una cosa que creo que Kamala Harris está haciendo muy bien, es
al matón, en lugar de confrontarlo en su terreno, que es el de la fuerza, hay que confrontarlo, digamos, a través de la burla, de la sorna. Recuerden que el libro de Aristóteles que se perdió, y que es la base de la historia de la novela El nombre de la rosa, es la comedia. ¿Por qué la comedia era vista con tanto recelo por los curas en la novela El nombre de la rosa? Porque el humor desacraliza, ¿no? A Trump le está costando enfrentarse a alguien como Kamala Harris, que en lugar de decir sistemáticamente que es una amenaza para la democracia, lo cual es cierto, pero no tiene influencia electoral, se burla de él y no sabe cómo responder, ¿no? Que alguien me diga si, ¿ya? Bueno, sobre el tema de los algoritmos y la inteligencia artificial, ahí sí creo que la regulación puede tener un papel. Por ejemplo, el tema del algoritmo, ¿por qué? Porque el algoritmo no está diseñado para garantizar la libertad de expresión, está diseñado para obtener el mayor rédito comercial. O sea, el algoritmo, el único propósito que tiene es que pases más tiempo en la red social, sea YouTube, bueno, no sé si YouTube sería considerado red social, en YouTube, en Facebook, o sea, atraer tu atención y de ese modo hay la posibilidad de vender más publicidad. Y eso debería poder regularse sin que afecte la libertad de expresión. En cuanto a la inteligencia artificial, si algo ya estamos empezando a ver es que, digamos, la inteligencia artificial puede compartir en su respuesta los sesgos del programador, y en ese sentido debería tener retroalimentación, ¿no? Para corregir esos sesgos. Claro que la inteligencia artificial en principio tiene la diferencia con, por ejemplo, los programas de computación que juegan ajedrez, de que ese programa solo está diseñado para hacer aquello para lo que fue programado. La inteligencia artificial en principio puede aprender por cuenta propia. Por eso es que suscita todos estos temores que los aficionados a la ciencia ficción conocemos muy bien, ¿no? Desde el HAL en Odisea del Espacio hasta Terminator, ¿no? Todo parece indicar que, dicho sea de paso, para desgracia de quienes somos cultores del género de ciencia ficción, está sobredimensionado. ¿Qué más? Bueno, lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Desafortunadamente tenemos que irnos, así que pido por favor un aplauso para nuestros panelistas. Gracias por estar con nosotros. Hay café. ¿Podemos seguir la conversación fuera? Sí, afuera que hay café para todos.